Te lo explico, pero por favor, entiéndelo. ¿Cuántas iglesias cristianas existían antes de la Revolución Protestante con Martín Lutero? Escúchalo muy bien. Solo existía una iglesia cristiana. Mira lo que estamos hablando, cristiana. No había más. ¿Y cuál era esa iglesia cristiana que existía y aún existe? Claro, la única, la Iglesia Católica. Por favor, escúchalo muy bien. Solo existía la Iglesia Católica. Por lo tanto, es la iglesia fundada por el mismo Jesús hace 2000 años. En esa época no habían más iglesias cristianas. Jesús nos deja en las Sagradas Escrituras 3 promesas para identificar su iglesia. ¿Y cuáles son? Mateo 16:18 nos dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera promesa. Jesús nombra a Pedro como representante en la tierra de la iglesia. Segunda promesa. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Que ni el enemigo, ni el demonio, ni nada, ni nadie podrá destruir la iglesia que ha creado Cristo. Tercera promesa. Y la encontramos en Mateo 28:20. Y escúchalo muy bien. Y dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús va a acompañar a los miembros de la iglesia desde su misma fundación. Entonces, hagamos un resumen. Primera promesa. Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Corresponde al primer papa de la iglesia. Segunda promesa. Nada ni nadie podrá destruir la iglesia que ha creado Cristo. Tercera promesa. En la iglesia que ha creado Cristo estará Jesús hasta el fin del mundo. Conclusión. ¿Cuál es la única iglesia que tiene a Pedro como primer papa y completan hasta el día de hoy ininterrumpidamente 266 papas? ¿Cuál es la única iglesia cristiana que se ha mantenido durante 2000 años y no ha podido ser destruida? La respuesta solamente es la Iglesia Católica. En conclusión, es la iglesia que desde su fundación tiene a Cristo. Pero bueno, la pregunta es: ¿de dónde nacen los hermanos protestantes evangélicos? Pues con Martín Lutero, sacerdote católico, y escúchalo muy bien, hace 500 años. Sacerdote que se rebela contra la Iglesia Católica. Recuerda, no habían más iglesias cristianas en esa época. O sea, se convierte en el enemigo de la Iglesia de Cristo. Y si es su enemigo, ¿solo quiere qué? Pues su destrucción. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ataca los fundamentos de la Iglesia. Miremos lo que dice la Biblia. Segunda de Juan 1:9. Nos dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Ahora miremos lo que nos dice Gálatas 1:8. Por favor, hermano, escuchémoslo. Mas si aún uno de nosotros, ¿de quiénes está hablando? Pues de los servidores de Cristo, como lo fue Martín Lutero. Entonces dice: mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. ¿Qué significa? Sea maldito. Sí, claro, hermano, predican otro evangelio porque le quitan los fundamentos a la Iglesia Católica que había instituido el mismo Jesús hace 2000 años. ¿Y cuáles son los fundamentos? Todos lo sabemos. Rechazan la Santa Eucaristía. Las imágenes, estas nos recuerdan los personajes más importantes de la Iglesia. Se elimina el Papa como principal autoridad que deja el mismo Cristo con Simón Pedro hace 2000 años. No creen en los santos. Eliminan la veneración a la Virgen Santísima. Eliminan el bautismo de los niños. Eliminan la confesión con el sacerdote. Niegan el purgatorio. Niegan la intercesión de los santos. Se levanta en contra de las oraciones de los difuntos. Niegan a la Santísima Virgen María como Madre de Dios, a pesar de que todos estos fundamentos son bíblicos. Sí, son bíblicos, dejados por el mismo Jesucristo en la fundación de la Iglesia. Y todo esto ocurre, escúchalo muy bien, solo después de la llegada de Martín Lutero por medio de la Revolución Protestante. Y desde este momento instituyen como norma que cualquier persona podía fundar su propia iglesia llamada cristiana. O sea, se apartan de todos los fundamentos de la iglesia que ha creado Cristo, ya que la Iglesia Católica se fundamenta en el Papa, sus obispos y los sacerdotes que el mismo Jesucristo instituyó. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 12:28. A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran y los que tienen diversidad de lenguas. ¿Quién lo instituyó? El mismo Jesús hace 2000 años. La pregunta es: ¿por qué le vas a creer a un hombre que se rebela contra el mismo Jesucristo? Y no solamente no le crees a Jesús, sino que también lo atacas. Sí, hermano, lo atacas.
Recuérdalo siempre, Jesús y solo Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por ti y por mí.